Muy buenos días. Juan Carlos Monedero ha vuelto a escena y lo ha hecho, ya verán ustedes de qué manera. Ha comparado al opositor venezolano encarcelado, Leopoldo López, recuerdan, ha sido condenado la semana pasada a 14 años de prisión, lo ha comparado con los etarras. Un preso político opositor en Venezuela comparado con los etarras. Fíjense ustedes a dónde se puede llegar. Le ha llamado delincuente y dice que ha incitado a la Kale Borroka, como lo están oyendo. Después vamos a ver qué tiene que decir Pablo Iglesias de todo esto, porque ha hablado esta mañana en COPE con Herrera, y también vamos a hablar aquí de Artur Mas. ¿Saben ustedes cómo divide Cataluña? Pues divide Cataluña entre independentistas y ultraderechistas. Tururú, lo van a ver, no lo digo yo, lo dice él. O votan a Juntos por el Sí o tururú. Esto es lo que ha dicho el propio Artur Mas. Y hay una noticia de última hora, y es que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la nueva juez de los ERE que impute al exministro Manuel Pimentel. Y es que, recuerdan ustedes, fue ministro de Trabajo con José María Aznar. Después vamos a conversar precisamente con Manuel Pimentel y vamos a ver qué opina de esta imputación inminente. Y por supuesto vamos a estar en directo en Tordesillas, donde se celebra la polémica fiesta del Toro de la Vega. Todo esto y muchos más con nuestros invitados de esta mañana. Antonio Gallego, diputado del Partido Popular, número 3 en la lista con Xavier García Albiol a esas elecciones importantísimas en Cataluña. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta mañana tan intensa en noticias. Encantado como siempre, encantado. Y en la mesa está conmigo también Edurne Uriarte, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias Carlos Cuesta también por estar aquí, bienvenido. Y Esther Jaén, bienvenida. Y Beatriz Talegón. Buenos días. Menuda mañana, ¿no? Va cargadita, sí. Pues les voy a presentar ya también a Eduardo Castillo, que es del movimiento político 20 Venezuela. Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Un primer titular sobre esta comparación de Leopoldo López con los etarras y con instigar a la Kale Borroka. Sí, bueno, un total desconocimiento del contexto, una comparación extrema e ideologizada. Bueno, no funciona el micro, vamos a ver si lo podemos solucionar, así que vamos ya con Víctor Arribas, que nos va a plantear la pregunta que les queremos hacer hoy a todos ustedes. Víctor, buenos días. Isabel, buenos días. Vamos a plantear, lógicamente, la polémica que ha generado Monedero con esa increíble comparación. ¿Condena que Monedero compare a Leopoldo López con ETA? Ese es el enunciado de la pregunta. Si quieren contestar afirmativamente, lo condenan, pueden llamar al 905-855-001. Si quieren contestar negativamente, votando no, pueden llamar al 905-855-002. Y pueden participar también a través de las etiquetas de los hashtags en Twitter que vamos a ir desplegando a lo largo del programa con los diferentes temas que hoy tratamos. En primer lugar, el de Monedero, con el asterisco, mejor dicho, MCA Monedero. Pueden dar todas sus opiniones sobre esta polémica. El siguiente hashtag que vamos a incluir en Twitter esta mañana será asterisco MCA Cataluña, almohadilla MCA Cataluña. Y en tercer lugar comentaremos esa fiesta de hoy en Tordesillas, el Toro de la Vega, almohadilla MCA Toro de la Vega. Por situar los términos de la polémica que ha generado Monedero en su blog, bajo el título "Nunca obedecieron las leyes los golpistas", vamos a escuchar lo más importante de lo que él defiende en esa comparación entre terroristas y promotores de la Kale Borroka con Leopoldo López, el líder opositor condenado en Venezuela. Imaginemos que alguien vinculado en algún momento a algún movimiento golpista o terrorista hubiera salido en televisión la noche de las elecciones pidiendo tomar las calles y sembrar el caos hasta que el gobierno elegido renunciara. Imaginemos que después de esa noche hubiéramos dejado en las calles de Bilbao, de Barcelona, de Madrid o de Sevilla ni más ni menos que 43 muertos, cientos de heridos y millones de euros perdidos en destrozos materiales. Porque eso es lo que pasó en Venezuela en las últimas elecciones. La persona que llamó a la Kale Borroka se llama Leopoldo López, implicado en el intento de golpe de Estado de 2002 y que nunca ha estado dispuesto a aceptar la legalidad vigente en Venezuela. Kale Borroka buena en España, mala en Venezuela. Eso es lo que viene a decir en su blog Monedero. También le parece condenable que las instituciones en nuestro país y en Europa hayan recibido a los familiares, en concreto a la mujer de Leopoldo López, Lilian Tintori. Esto es lo que defiende al respecto.
No entiendo que el Parlamento español no haya recibido las víctimas del terrorismo de aquellos días y lo haya hecho con la esposa del delincuente. ¿Podríamos imaginarnos que un Parlamento europeo o latinoamericano recibiera a familiares de los terroristas de ETA con honores y no atendiera a familiares de policías, guardias civiles, militares, políticos o civiles víctimas del terror? El texto habla claramente de terroristas, de Kale Borroka, pero en Twitter, poco después de la polémica que se ha montado, Monedero decía esto: ¿dónde he dicho yo que Leopoldo López es ETA? No podemos discutir sin tener que desmentir todo el rato las imputaciones falsas. ¡Qué cansinos! Así lo dejo, Isabel. Y tan cansinos, gracias, Víctor, pero es grave las comparaciones que ha puesto encima de la mesa. Pues el que fue ideólogo y en teoría ahora está apartado de ese partido que aspira a llegar a la Moncloa, Podemos, son verdaderamente un atropello, una indecencia, una vileza y una infamia, ¿no? Sí, en verdad es preocupante que además se hagan este tipo de comparaciones, porque estás comparando, digamos, a un opositor político con personas que están imputadas por asesinatos directos, por homicidio, es avergonzante además que el gobierno venezolano, o sea, la forma en la que se dio todo el caso, todo el caso de Leopoldo López, la imputación, se postergó permanentemente el juicio y la decisión fue una decisión que básicamente va en contra de lo que son las supuestas penas equivalentes y compensatorias de los delincuentes. O sea, fíjate, unos 2 años a 5 años le dieron a unos asesinos de una muchacha en el centro de Venezuela, y Leopoldo López obtiene 13 años, 9 meses y 12 horas por un tuit prácticamente, porque de eso es lo que se le está imputando. Porque ¿cómo fueron los hechos? Vamos a recordárselo a la audiencia. Después de las elecciones presidenciales, elecciones poco transparentes por lo demás, muy poco transparentes, en el sentido de que han habido casos que yo he presenciado además, donde personas armadas entran a los centros de votación y desalojan el centro de votación de todos los testigos, y ellos se encargan como de manejar la maquinaria electoral a su beneficio. Entonces, en una ocasión... transcurrieron esas elecciones en muchos lugares en Venezuela. Sitios donde sucedió eso. De hecho, yo estuve presente, en ese momento no, pero en las elecciones anteriores estuve presente donde un centro de votación llegaron hombres armados con fusiles y demás y desalojaron el centro de votación y, fue un centro de votación donde casualmente los resultados beneficiaron ampliamente al gobierno. Bueno, ocurren las elecciones, sí. Y Leopoldo López, que es uno de los principales líderes opositores en Venezuela, protestó contra el resultado electoral. Exacto, es una manera de decir, mira, hay que poner un límite a los abusos electorales que efectivamente suceden en Venezuela. Entonces, Leopoldo representa junto a María Corina, que es la líder del Movimiento 20, donde yo estuve participando durante mucho tiempo en Venezuela y ahora desde acá de España. Que ahora la han inhabilitado, luego hablaremos de eso. También se le dio un caso de inhabilitación. Son medidas que el gobierno venezolano está utilizando para sacarle provecho al máximo a esta especie Pero ¿qué es lo que ocurrió? Yo quiero centrar, porque la comparación es tan odiosa, es tan increíble, la comparación que ha hecho Monedero, que me gustaría saber los motivos por los cuales se le ha condenado. ¿Cuáles son los hechos? Es que se hace una convocatoria en la que varios partidos se sumaron, no solo el de Leopoldo López, sino también el movimiento de María Corina Machado y Alianza Bravo Pueblo de Antonio Ledesma, un exalcalde de la capital, que convocan a una manifestación para protestar por los resultados. Por los resultados, que se exigía que se abrieran las cajas de la votación, que había muchas irregularidades, se demandaba un recuento y que había una inconformidad con el resultado. Si recordamos, los resultados fueron mínimos la diferencia, y hay evidencia como para que la trampa electoral sea un tema masivo ya. Entonces se hace esa convocatoria, hay protestas en varios estados de Venezuela, especialmente en los estados Táchira y Mérida, que son estados muy cercanos a Colombia, y se producen enfrentamientos entre los manifestantes de la oposición y manifestantes del gobierno. Pero no bastando con eso, los grupos de seguridad, entre comillas, del Estado venezolano comienzan a reprimir de manera intensa estas manifestaciones. Y a disparar contra los opositores, y mueren 43 personas. Y Monedero acusa de esas muertes directamente a Leopoldo López. Es que es de una gravedad. Sí, es una forma de exculpar al verdaderamente culpable de los crímenes, que es el gobierno, los representantes y quienes son responsables de garantizar la seguridad de quienes se manifiestan y protestan. Pues estos son los hechos, y fíjense ustedes, le quiero preguntar a Antonio Gallego precisamente,
con lo que hemos vivido en España, con lo que hemos sufrido el terrorismo de ETA, el azote de sus allegados, la Kale Borroka, que es el terrorismo callejero, esta comparación de Monedero, ¿cómo la calificaría usted? Yo de mezquina, ¿no? De mezquina, es una infamia como una catedral. Y la verdad es que no me sorprende de Monedero, ¿no? Monedero cada vez que quiere salir en algún diario pues habla de terrorismo y compara todo con terrorismo, ¿no? Estaba leyendo ahora en internet, ¿no? Decía que el acuerdo con Grecia era un acto de terrorismo, decía que ahora siempre habla del terrorismo financiero, ¿no? En fin, es que siempre está hablando de terrorismo, ¿no? Y entonces yo creo que es una persona con bastantes menos ideas de las que parece que tiene y desde luego es una persona pues que no va a morder la mano que le ha dado de comer o le da de comer, es una persona que ha chupado del bote del régimen bolivariano, de la dictadura en Venezuela, una dictadura que lleva, como estaba bien explicando, a que a los líderes de la oposición estén en la cárcel por publicar un tuit. Esta mañana, es asombroso, ¿no? En la cadena COPE le preguntaba precisamente Carlos Herrera a Pablo Iglesias por su excompañero de partido y le decía, oiga, ¿usted no cree que es una vileza lo que ha hecho Juan Carlos Monedero? Y fíjense la respuesta de Pablo Iglesias. El señor Monedero acaba de declarar, acaba de escribir, o escribió ayer, que la detención de Leopoldo López le parece justa y razonable, la condena a 14 años, y le comparó además con los entornos etarras que han creado, le acusa directamente de las 43 muertes como ha hecho el régimen de Maduro y de los herederos de Chávez, de la muerte de 43 personas en una manifestación. ¿Eso a usted le parece una vileza? Yo respeto la opinión de todo el mundo y también la opinión de Juan Carlos. Que el señor López está bien que defienda sus ideas y fíjese que se trata de un extremista. Esto no lo digo yo y lo dice el gobierno, lo dice la oposición moderada venezolana. Pregunte al señor Capriles lo que piensa del señor López. Fíjense ustedes, Carlos Cuesta respeta a todo el mundo y resulta que el señor López es un extremista. Vamos a ver, esa es la respuesta de Pablo Iglesias esta mañana. A mí me parece, increíble no, porque yo creo que todos sabemos de dónde viene y el origen político de esta gente. Estos forman parte todos de una fundación, forma Pablo Iglesias, estuvo Errejón, estuvo por supuestísimo el señor Monedero, estuvo Carolina Vescansa, todos ellos han pasado y todos ellos han recibido dinero a través de esa fundación antes del nacimiento y cuidado, hay informaciones que apuntan a que incluso después del nacimiento de Podemos, esa fundación siguió recibiendo determinadas partidas de dinero por, dicen ellos, asesorar al gobierno de Venezuela. Cuando hablas con gente de Venezuela lo que te dicen es que ellos no asesoraban en nada. A ellos se les asesoraba para traer aquí su iniciativa política. Pero lo que están haciendo es acusar a una serie de personas, en el caso de Monedero y en el caso de Pablo Iglesias, no darle, por ejemplo, la petición que hizo de libertad para Alfon. Alfon es una persona que es detenida en un Estado de Derecho, con plena libertad, con plena seguridad jurídica. Se le detiene por un día de huelga ir con una bolsa en la cual lleva explosivos y metralla. Lo dice el Supremo, efectivamente, además, está condenado con todas las garantías de un Estado de Derecho de verdad. Bueno, Pablo Iglesias salió a pedir la libertad de este señor. Aquel explosivo estaba destinado, por la forma en la cual estaba compuesto, para haber provocado un daño masivo y además sin ningún tipo de miramiento. Es decir, ponías el explosivo y al que le pillase le había pillado. Y por eso es condenado, por una justicia como la española. Y sin embargo aquí no se atreve a hacer esa misma condena, en los mismos términos. Su compañero Monedero directamente ya no es que no haga la condena, es que directamente condena a la persona condenada por una dictadura. Pero a mí me gustaría recordar, o sea, más allá de la propaganda que hace esta gente, qué es Venezuela en estos momentos y qué es lo que están defendiendo. O sea, los 43 muertos por balazo, de los cuales se le acusa a Leopoldo López, fueron muertos por las fuerzas de Maduro por disparo en una movilización en la cual defendían derechos. Es lo que estábamos diciendo. Efectivamente, y libertades. Venezuela es un país en el que se ha perpetuado un sistema electoral para que siga un semidictador con todas las garantías de haber alterado por completo la ley electoral, de forma que las iniciativas que haga la oposición no valgan para nada. De hecho, en las últimas elecciones aparecieron muertos en la cuneta 3 miembros de los partidos opositores. Muertos en la cuneta, o sea, no estamos hablando de cualquier historia, no, estamos hablando de cosas muy serias. Es un país que ha cogido el principal recurso de los venezolanos y se lo ha regalado a Cuba, cuando están con hambre, que mantiene 78 presos políticos en las prisiones, dato dado el otro día por Lilian Tintori. Fijémonos si crece el número de presos políticos cuando el Senado español vota la proposición en la cual, por cierto, Podemos se abstiene, ¿vale? Podemos se abstiene, Compromís tampoco vota a favor, Izquierda Unida tampoco vota a favor y RC tampoco votan a favor. Eran 75. En estos momentos Lilian Tintori los estima ya en 78, que mantienen una prisión subterránea que se llama La Tumba.
ausente por completo de cualquier derecho de asistencia jurídica, de cualquier garantía normal en una democracia. Eso es lo que están defendiendo estos señores. Entonces, cuando estos señores vienen a regalarnos carnés de demócrata en España, yo creo que lo que habría que hacer es, mire, muy bien, usted regalará lo que usted quiera. Usted viene de donde viene, formado por quien viene formado, y usted se ha alimentado en lo que se ha alimentado. Usted no es un demócrata. Usted es capaz de condenar a Leopoldo López. A ver, Edurne, os pido más breves a todos para que podamos hablar. Venga, Edurne. Este asunto, la condena de López y este debate importa sobre todo para Venezuela, por supuesto para vuestro país, que es el que tiene ahora el inmenso problema de estar sufriendo este régimen autoritario y represor. Pero claro está, además de por eso a los españoles nos interesa, porque este tema nos sirve para desenmascarar algo más, si no lo hemos desenmascarado ya totalmente, a Podemos. ¿Es Podemos un partido realmente demócrata, con ideas realmente democráticas? En este asunto demuestra que no, porque insiste una y otra vez en defender el sistema autoritario y la represión en Venezuela. Monedero de una forma más extrema, más clara, pero Iglesias, en lo que acabamos de escuchar, también. Porque cuando a Iglesias se le pide que condene, que cuestione qué es lo que hace, poner en duda al condenado y lanzar sospechas, en este caso, sobre el represaliado por el sistema autoritario de Maduro. Seguimos donde estábamos y Podemos es lo que es, pero desenmascaramos un poquito más cada día la naturaleza no democrática de los líderes de Podemos. A ver, Esther y Beatriz, ¿creéis que se puede de alguna manera retractar el señor Monedero? Porque lo digo porque acaba de hablar la mujer de Leopoldo López, Lilian Tintori, y ha dicho que las declaraciones de Monedero son indignas e irresponsables. Esas palabras en realidad las ha puesto por escrito y que van en contra de toda lógica. Nosotros hemos querido esta mañana hablar con el señor Monedero. No se pone. Está en Portugal, está en una reunión, no quiere ni decir nada, etcétera, etcétera. Lo único que ha hecho ha sido ratificarse diciendo que él no ha dicho eso en el tuit, y ya está. Pero vamos, es que tenemos aquí su escrito negro sobre blanco, lo han leído ustedes, lo han escuchado, y dice lo que aquí estamos contando. Él no ha dicho que Leopoldo López sea terrorista, pero lo ha comparado con los instigadores de la Cale Borroca. En fin, la comparación es odiosa, la condena es aberrante, y tengo la sensación de que Pablo Iglesias no está muy de acuerdo con lo que ha dicho Monedero, porque lo que ha hecho ha sido escurrir el bulto. O sea, no ha defendido. Yo respeto todas las opiniones, pero lo que dijo exactamente ayer y anteayer, cuando conoció la condena, que tampoco es que sí quisiera mojar muchísimo, pero lo que dijo fue: ojalá que Leopoldo López, a mí me gustaría verle presentarse, creo que debería presentarse, es decir, por tanto, pero no lo ha condenado, tan en sintonía. Hombre, lo ha llamado extremista, ha dicho que esto es una excusa para no hablar de los problemas reales que tiene España, porque ha seguido esa respuesta. Porque se trata de hablar de Monedero. Hay que condenarlo. Y de las... Bueno, claro, sí, pero no él. Quiero decir, es como Pablo Iglesias, no. Después de haber estado en la fundación ahí recibiendo dinero, no tiene que condenarlo. 5 millones de euros la Fundación CEPS ha recibido de... Claro, lo que tú quieras, pero si seamos realistas, no lo va a hacer porque no va a enfrentarse a Monedero. No va a morder la mano que le ha dado de comer. Y tampoco... pero también... no por Monedero, sino por sus ideas. Pablo Iglesias es un chavista convencido, pero ¿cómo va a condenar Pablo Iglesias? Vamos a ver, un chavista el líder del chavismo en España convencido va a que a lo mejor por pragmatismo está cambiando las cosas que ha dicho anteriormente de Venezuela, las ha modificado sensiblemente. Y me voy a los hechos. Búscate las últimas declaraciones del señor Iglesias, que fue que a él, cuando la condena, o sea, no dijo me parece una condena aberrante o me parece horrible o no entiendo esta condena o rechazo esta condena, que es lo que han dicho muchos mandatarios en todo el mundo y en América Latina en especial, pero sí dijo: yo creo que este señor tendría que presentarse, y a mí me gustaría que se pudiera presentar a las elecciones. Por tanto, tan acorde no está ni con lo que dice Monedero ni con el régimen chavista, o al menos lo quiere aparentar. Pero en España, desgraciadamente, tenemos sobradas muestras de la no condena y salirse por la tangente de casos gravísimos, pues es lo que por ejemplo, el terrorismo. Y eso es lo que he empezado diciendo. Eso es lo que ha hecho Pablo Iglesias a silbar el Only You, claro. Es una comparación terrible. En campaña. Es que los de la Cale Borroca, y por cierto, Podemos va a votar ahora, o Bildu va a votar si se una Podemos en Euskadi, Podemos Euskadi, que así lo llaman ellos. Sí. Esto, bueno, pues es que este tipo de gente es la que se ha salido siempre por la tangente a la hora de condenar
el terrorismo en España, que es el tiro en la nuca, el secuestro, en fin, sabemos todos lo que es, Beatriz, y en el Senado en Venezuela, hace 2 semanas en España la condena de Venezuela. Beatriz, ¿a ti te parece que estas comparaciones se pueden hacer? Vamos a ver. Gratuitamente. Por partes. Venezuela no es una dictadura, Carlos. Creo que hay que hablar con rigor. Sí, explícaselo a los 43 En las últimas muertos, elecciones celebradas en el año 2013 hubo un equipo de observadores internacionales, concretamente una comisión española de la que formaron parte el expresidente del Congreso, José Bono, el catedrático y embajador de Venezuela, Raúl Morodo, Daniel Serrano del Partido Popular, Antonio Trevín del PSOE, Antonio Pico de Cio, Enrique López de Iu. Oye, no tenemos tiempo para tanto, ¿eh? No, si quieres déjalo ahí porque... atentamente, y Antonio Esteban del PNV, por decir, fue una comisión de todos los partidos y emitieron un informe donde se dijo que las elecciones de Venezuela son fiables. ¿Nos puedes citar un organismo internacional respetado por todos los, partidos democráticos europeos que diga que... Yo no te he interrumpido y si no te importa, haciendo gala de tu buena educación, déjame hablar. Esta comisión es una democracia, es una aberración. Uriarte, déjame hablar. Como buena demócrata que eres, y creo que no me quieres aplicar la ley Mordaza, déjame hablar. Yo te escucho muy calladita. La ley del conocimiento, me gustaría aplicar. Del que tú no tienes, el de la educación, déjame hablar. Beatriz, respeto a los datos. Uriarte, déjame hablar, gracias. Esta comisión, que no peca desde luego de ser ni partidista, con el ministro Margallo, el propio ministro Margallo felicitó el resultado de las elecciones democráticas, lo siento, están las declaraciones, os lo podéis leer hasta en El Mundo, hasta en La Razón. Oye, Beatriz, perdóname, es que ese debate podemos abrir un programa especial. Porque hay que puntualizar ciertas cosas que se han dicho aquí en la mesa. Las elecciones en Venezuela existen y están amparadas por organismos internacionales, entre ellos Partido Popular, para dejarlo claro. No es una dictadura. Ahora bien, lo que ha pasado con este señor, con Leopoldo López, al que además yo conozco personalmente, porque estuvo en reuniones de la Internacional Socialista y le he conocido en persona, es una burrada. Meter a una persona 13 años en la cárcel simplemente por ser de la oposición política, a mí me parece que desde luego no hace gala de una democracia que sí creo que se da en otros puntos de Venezuela, pero no en este. Pero ahora bien, lo que nos trae al caso siguiendo, es... No, lo digo por dejar claras mis posiciones, para que no os confundáis. Estoy en contra y desde el primer día lo condené públicamente. Vamos y Pablo Iglesias también lo condenó. Beatriz, perdóname, el primer día. No tenemos para 3 horas de absolutamente no. Termino. Las comparaciones que está haciendo Monedero. A ver, Monedero precisamente no es una persona a la que yo vaya a defender porque suele pasarse bastante de largo, pero yo os voy a comparar. Aquí Otegi ha hecho algo menos grave desde mi punto de vista que lo que ha hecho este señor Leopoldo, y no es un tuit, perdona, yo he visto vídeos llamando a la gente a que se manifiesten no pacíficamente, violentamente en las calles, y los he visto el propio Leopoldo diciendo y llamando a la gente a manifestarse violentamente. Joder, eso tampoco está bien hecho. Y si aquí le metemos caña a Arnaldo Otegi por terrorista y filoterrorista, no coincido. He intentado explicarme, no coincido, pero hay que hilar lo que está diciendo. No puedo comparar con que se acaba de decir lo mismo, pero mira lo que ha escrito Monedero sobre Arnaldo Otegi. Vamos a verlo, a ver si se parece a lo que lo compara con la Cale Borroca. Nos ha ocupado la lucha contra el terrorismo, causante de cientos de asesinatos en nuestro país, que tenemos en la cárcel a una persona acusada de poner en marcha un proceso político para que los terroristas dejaran de matar y amenazar. Aunque el partido que buscaba fundar sea hoy legal, esté en las instituciones y haya sido refrendado en su legalidad por las más altas instancias judiciales españolas. Bueno, Otegi está condenado por pertenencia a banda armada. No, claro. Hombre, evidentemente. Por ser por pertenencia a banda armada. Un hombre de paz, como dijo Zapatero. No te fastidia. A ver, perdonadme, Eduardo. Por ser miembro de ETA. No, señora. Arnaldo Otegi no está condenado por ser miembro de ETA. No, señora. Arnaldo Otegi está condenado por unas declaraciones de apoyo a un partido político que encima hoy está legalizado. ¿Qué es lo que está diciendo Monedero? Por realizar actividades de apoyo al terrorismo. ¿Qué actividades? Unas declaraciones, una libertad de expresión. Y llamar... lo que está haciendo el señor Leopoldo López, ¿te parece bien? Llamar a la gente a la violencia después de unas elecciones democráticas respaldadas por gente incluso del PP, que no son nada raro de golpistas. ¿A ti te parece bien? ¿Quieres que hagamos eso, Uriarte? Estás haciendo la misma equiparación que ha hecho Monedero. La equiparación entre un terrorista de ETA y
un que opositor Arnaldo Otegi venezolano no es un terrorista represaliado de ETA. por el régimen venezolano. Pero Uriarte, que no mientas. Estás haciendo la misma No, señora, equiparación. estoy condenando Yo no la puedo violencia entrar en a cualquier debatir caso. contigo esa No, equiparación. la doble vara de medir la tienes tú. López, Estás López llamando con terrorista Otegi. a Otegi y estás hablando de preso político con López porque resulta Eso que es llamar lo a la que- gente a las lo que tú calles estás de contando una manera es lo que ha violenta hecho contra unas Monedero, elecciones Beatriz, democráticas... lo No, que ha hecho perdona. Monedero, Vamos a ver. exactamente. No creo que Monedero sea ningún imbécil. ¿Vale? Y tiene un punto de vista que si a ti tan relevante te parece, se está tratando en esta mesa. Por lo tanto, lo estamos debatiendo ¿Y tú lo por estás algo. apoyando? No, no estoy Tú lo- apoyando, hombre, estoy claro, analizándolo. estás diciendo exactamente lo Estoy mismo que analizando. Monedero. Una cosa que es importante, Déjame una y perdona que aclaración interrumpa. sobre el tema que estabais discutiendo. Os leo los cargos de la condena de Arnaldo Es que Otegi. sí, ¿Vale? ahí estaba yo. Fue militante de la desaparecida organización terrorista ETA, político-militar. Actualmente se encuentra en prisión condenado a 6 años y medio de cárcel por pertenencia a organización terrorista en el denominado caso Bateragune. ¿Vale? Entonces no mezclemos cosas, no digamos cosas que no son. ¿Está condenado Leopoldo López por pertenencia a una banda terrorista? No. Se le juzgó a Otegi en un sistema jurídico penal totalmente garantista y totalmente democrático. Sí, se llama España. Al señor Leopoldo López se le ha condenado, por cierto, tras tenerle en una prisión en la cual no se le permitió asistencia jurídica en el procedimiento en el cual se le juzga, no pudo ver a su abogado, no pudo ver a su abogado. Y por cierto, simplemente hablas de organizaciones internacionales. ¿Sabes de dónde he sacado gran parte de los datos que te he dicho? De Human Rights Watch. A ver, quiero despedir Si ya. no te merece Eduardo garantía, Castillo. Human Rights Watch. Los datos que demuestran que es una dictadura Venezuela. Que está denunciando Sí, que de verdad. 13 Por favor, años son una escuchad a persona, nuestro invitado no puede también hoy. ser. A ver, Beatriz, Eduardo Castillo, que quiero despedirle. Un aspecto que es Conclusión. importante y que, bueno, efectivamente estamos... Qué fortuna que Beatriz esté de acuerdo con que ha sido un caso que se puede rechazar desde cualquier punto de vista, pero yo creo que es importante que también señalemos cosas que el carácter democrático de Venezuela es bastante complicado. ¿En qué sentido? Así como mencionaste los videos, Beatriz, te invito también a que veas videos de lo que pasa en los centros de votación, para que me digas si efectivamente son elecciones transparentes donde hay presencia armada de efectivos que no son militares ni de seguridad y que votan a la gente de los centros de votación. De un organismo... Esos organismos visitan solo los centros de votación donde le conviene al gobierno ir. Eduardo Castillo, representante del Movimiento Político 20 Venezuela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y quiero que vean los amigos de Pablo Iglesias, estos que tanto defienden, su amigo íntimo de toda la vida, por el que ha hecho campaña y que ha hundido Grecia en 6 meses. ¿Saben de quién les hablo? De Tsipras. Pues sepan ustedes que hay una información que hoy publica el diario ABC que dice lo siguiente: el verano de Tsipras, lujo, enchufismo y colegios elitistas. ¿Saben ustedes a qué colegios privados lleva el líder de Syriza a sus hijos? Pues a colegios que cuestan 16.000 euros al año. Eso es lo que cuenta el diario ABC y dice que en plenas negociaciones de la crisis gravísima que ha sufrido Grecia, en plenas negociaciones con la Unión Europea, en pleno corralito en Grecia, resulta que el líder de Syriza se instaló con su familia en una casa de lujo a 1 hora de Atenas por carretera. Pero ¿qué pasa? Que se le hacía un poco largo ir en carretera, hay esos atascos que suele haber todos los veranos. ¿Y saben ustedes lo que hacía el líder de Syriza? O sea, Alexis Tsipras, el Pablo Iglesias griego, el español, el británico, bueno, el griego. Vamos a Grecia, pues coger un helicóptero para que le llevara rapidito de su casa de la playa al trabajo. ¿Esto qué les parece? ¿A qué les suena? ¿Se llama conciliación? ¿Eh? Se llama conciliación. Ellos lo están Conciliación reclamando. familiar y laboral, ¿no? Claro, es un derecho a la conciliación y a los derechos sociales, él lo practica. Bueno, pero ¿qué os parece? Esto sí que es un detalle de la vida misma. Pero esto, ¿eh? Isabel, Los griegos reponiéndose del corralito y el señor Tsipras en la casita de la playa, los niños 16.000 euros de colegio. Toma populismo. Ahora se hará un Carmena. Ahora dirá que la casa la compartía con 8 o 9. O sea, al final es lo mismo. Al final todo es lo mismo, ¿no? Es que lleva mucho tiempo, pues esto, pues en fin, cuando están en la posición de hacer una cosa, cuando están en el gobierno hacen otra, ¿no? Y lo estamos viendo pues en el Ayuntamiento de Madrid, lo estamos viendo pues con la gente del equipo de Podemos, lo estamos viendo en las instituciones donde gobiernan, ¿no? Bueno, hay hipocresía absoluta y desde luego eso es una cuestión que hay que criticarla y ponerla en evidencia, ¿no? ¿Esto os parece? ¿Será un Carmena? Quiero decir, ahora veremos con cuántos comparte, que esto está bien. Ya verás. ¿Con cuántos ha dicho que compartía la casa? ¿Y quién paga los colegios de sus hijos? El primer día Carmena también cogió, dijo que cogió públicos, el metro y después nunca más se supo del metro ni se sabrá. Supongo que en Grecia habrá una red buena de colegios públicos, pero no, el señor Tsipras, de Podemos griego, ¿verdad? Pues los lleva a colegios de 16.000 euros a los niños, un descubrimiento.
movimiento. Vamos. Es la enésima constatación, hay cientos, miles y miles, de que los líderes de extrema izquierda en absoluto han llevado, demostrado un tipo de vida y unas costumbres más estrictas, más contenidas, más austeras que los líderes de otros partidos, que ellos critican por casta, por élite, etcétera. Bueno, de hecho, Tsipras es parte de la élite y está casado, además, su pareja es hija de una familia muy acomodada de Grecia, lo mismo que Varoufakis, sí señora. ¿Qué te parece esta muestra de coherencia, Beatriz? Colegios privados, 16.000 euros de colegio, pero es que esto no es casita en la playa, los griegos arruinados. No es lo más fuerte que yo he leído, porque fíjate, el otro día me llega una noticia que, bueno, la tengo aquí. Dice que pillaron a Tsipras, iba por la carretera, le para la policía de allí, le va a detener porque había estado conduciendo marcha atrás y se baja del coche y le monta un pollo al policía. Usted no sabe con quién está hablando. Alucinante. Bueno, pues este no es Tsipras, esta fue la señora Uriarte. Por lo tanto, no se ponga usted a dar... Sí, hombre, sí, búsquenlo en los telediarios y en los periódicos. Que te pongas a dar lecciones de élites. Cuando tú a la Guardia Civil te para el coche después de dar kilómetros marcha atrás, le montas un pollo al Guardia Civil y le dices que usted no sabe con quién está hablando. Mira, me da vergüenza, Uriarte, que tú te pongas a dar lecciones. 1. 2. El tema de la casa de verano de este señor, donde ha estado su familia, ni la ha pagado él, ni la ha pagado nadie, porque es un amigo de la familia que les invitó gratis, un empresario. O sea, no ha costado un duro. Efectivamente, oye, perdona, todos tenemos derecho... Me dejas que tengo amigos millonetis, o sea... no se puede tener un amigo que te invita a pasar el verano en su casa. Oye, perdona, te estoy diciendo que de ahí no hay de un duro del erario ni nada, o sea, no creo que haya ningún problema. Se lo da un empresario gratis, que no espera nada a cambio. Es un amigo de la familia. Un amigo de la familia. Oye, perdona, yo tengo amigos en Grecia que me han invitado a pasar a las casas? No he ido a mí en la vida. Debo pues caer muy antipático. Hay amigos, lógicamente. Debo caer muy antipático. Cuando se tiene amigos, te invitan y no esperan nada a cambio. Yo sé que vosotros igual no lo entendéis. No pasa nada por eso. Beatriz Talegón no solo desconoce los datos básicos de la política de cualquier lugar del mundo, empezando por España, sino que además después manipula, desconoce todo tipo de hechos. Y en este caso, esa historia loca que acaba de contar es una historia mal contada de, a su vez, una manipulación del diario.es. ¿Sabéis? Ese órgano extremista que nos persigue a determinadas personas de vez en cuando. Y en este caso cuenta una historia que ya estaba contada, manipulada y con mentiras en el diario.es, pero ella además lo cuenta todavía peor, porque manipula y cuenta mal lo que decía el diario. O sea, se refiere a una cosa... A unos no, ahora déjame, Beatriz, que es un tema que yo no he querido sacar nunca excesivamente. Hombre, claro. Normal. No, hombre, claro, no, Beatriz, para no tener ningún tipo de enfrentamiento ni hablar nada de la Guardia Civil. Pero ese es un asunto... absolutamente este asunto. No, desconoces porque no tiene... Que me lo acaba porque de pasar eso, Isabel, se refiere a una historia en la cual la Guardia Civil pone una multa, no a mí, que no conducía, a unos amigos míos argentinos, y por ir marcha atrás, dicen kilómetros. Bueno, por una, dejadme había que cuente. Marcha atrás en plena autovía y fue multado. Bueno, vamos a ver, Beatriz, voy a... pero dejadme... Pues lo mismo que donde veranea Tsipras. Porque esto no es... Esta persona va contando mentiras, además de que desconoce todo, cuenta en este caso mentiras sobre mí, con esas alusiones personales. Yo leo una noticia. Saber, Beatriz... ¿Has denunciado al diario? Vamos a ver, Beatriz... ¿Le has denunciado por mentir? Déjame acabar, porque esto es intolerable. Es intolerable. Tu acabar, forma de manipular y mentir sobre las mentir? Personas, en este caso en directo, sobre mí misma, a la cara te lo absolutamente intolerable. Y quiero aclarar, ya que lo trata ella, a ver si vamos a tener que llamar a la Guardia Civil. Vamos a ver, esto es un escándalo. Que no saben con quién están hablando. Y esto se refiere a una multa que pone la Guardia Civil a 2 amigos míos, no a mí, que no conducía ni hice ninguna infracción de ningún tipo. Una multa sobre un tema porque se confundieron en un paso, en un nada especialmente grave, y multa sobre la cual... En fin, bueno, vamos a ver. Multa sobre la cual simplemente... no es el debate. Simplemente, no, pero tengo que aclarar, Isabel, porque esto es gravísimo. Y simplemente protesté a aquella pareja de la Guardia Civil porque... Bueno, esto es una normativa compleja. La Guardia Civil, como eran extranjeros,
tenían que cobrar al momento esa multa. Hay una norma, al parecer, por la cual tienen que cobrar al momento. ¿Y qué ocurrió después? Si no te puedes que marchar, la Guardia Civil no tenía, esta pareja de la Guardia Civil, ningún sistema para cobro electrónico con tarjeta. Y yo reclamé a la Guardia Civil que tenían que tenerlo, porque unos extranjeros podían no tener dinero en efectivo. Y ahí hubo una discusión mía con la Guardia Civil, que es lo que cuenta sobre la forma de pago de mis amigos. Bueno, por Dios, se acabó. A todo esto, se acabó. Isabel, por cierto, O sea, concluyo. Yo nunca he querido escarbar en este asunto por no tener nada desagradable ni tratar esto públicamente porque afecta a la Guardia Civil. A todo esto, después supe que en efecto lo que yo había exigido a la Guardia Civil era legalmente correcto. Es decir, tenían que tener ese sistema y no lo tenían. Queda claro. Al ministro de Interior no sabían con quién estaban hablando. ¿Eso te parece correcto? Beatriz, me parece intolerable tu desconocimiento de todo, pero además que mientas en directo, en este yo no he mentido caso, sobre mí en un programa de televisión. Y si tienes algún tipo de problema, denuncias al diario, que es el titular. Yo no he mentido. Cuando venimos a las tertulias, yo creo que la gente lo que está esperando es que le demos explicación de los problemas que tiene la gente. O sea, yo particularmente en las tertulias esto del ataque personal, nos podemos creer mucho personas públicas, mucho tal. Bueno, yo creo que en España, a ver, concluye. Por favor, Beatriz, mira, están pasando cosas muy graves en España. Vamos a hablar de Cataluña, de acuerdo, lo de Tsipras, desde luego, donde verane su mujer no nos interesa en absoluto. Oye, de verdad, o sea, es que Beatriz, es que esto no me parece procedente. ¿Dónde veranee Tsipras? En un país quebrado, en el cual han arrastrado por la pobreza a un montón de gente, sí es un tema público. Hombre, si se gasta dinero público, Beatriz, sí. ¿se puede hablar en esta tertulia? Oye, es que ¿sabes qué pasa? Que tú te echas un monólogo y yo no puedo abrir la boca. O sea, es que esto es alucinante. Te estoy diciendo, se ha gastado dinero público Tsipras ahí. Se ha gastado dinero público Tsipras ahí. ¿Puedo hablar? Hombre, si ha ido en helicóptero al Palacio Vamos a ver, es un país, donde trabaja, pues sí. Es un país en el cual les han sometido a unos determinados recortes, con los cuales se les ha caído un 27 un 30% las pensiones, en los cuales los sueldos públicos han tenido que recortarlos, han tenido que despedir empleados públicos, hay un servicio sanitario. Estoy hablando de otro tema que sé que no te interesa a ti, me interesa muchísimo no respetar un referéndum. A mí no me interesa la vida privada de la señora de Uriarte, me importa lo que ocurre en Grecia y me importa lo que puede pasar en España si llega un partido podemita. Eso me preocupa. Podemita. A ti te ¿Pero importa. qué tiene que ¿Quieres dejar hablar? Oye, Isabel, es que con Beatriz es complicado, es muy complicado. O sea, yo me voy a callar, pero cuando hable yo voy a empezar a cronometrar el tiempo que tú vas a tomar. Y luego quiero en esta tertulia nos respetamos todos. Concluye no, a mí no se me respeta igual que al resto. Oye, por favor, es que yo creo que a la gente no le interesa esto. Concluye, Carlos, porque quiero que hablemos de Cataluña, esa división que ha hecho Artur Mas entre independentistas, y ultraderechistas, que me parece mucho más importante. En España hemos pedido todos ejemplaridad a los políticos. Se han recortado los sueldos. Desde mi punto de vista, los políticos, además que tienen valía y que tienen cargos de verdad, se los han recortado en exceso. Y lo único que ha permitido eso es que entre gente sin formación y sin capacitación. Mi punto de vista. En Grecia, no solamente la situación tenía que ser esa, era 10 millones de veces peor. Y acabamos viendo que los mandatarios que van lanzando la bandera permanentemente de la pobreza de la gente y del sufrimiento, resulta que les han abocado a una desnegociación desastrosa en la que les han hundido todavía más las expectativas. El partido se llama Syriza, partido hermano de Podemos, y encima resulta que ellos viven en unas casas maravillosas. Y la gran explicación que encontramos es que la casa no la pagan porque si es que se la ha prestado un empresario. Bueno, pues esto es la realidad, la noticia que me parece a mí un auténtico escándalo, con media Grecia pasando hambre y pasándolo mal, y resulta que su presidente pues ahí está. Pero vamos a lo que vamos a vivir en España, que no sé si Artur Mas nos llevará al corralito, que es a lo que pretende, salir de la Unión Europea. Pero fíjense el argumento de peso que concedía ayer a esa opinión pública que está deseando votarle. Dice, o me votan a mí, al Juntos por el Sí, que es la candidatura conjunta en la que él va de número 4, o ¿saben lo que le va a pasar a Catalunya? Tururú. Véanlo. Aquest cop s'han d'omplir les urnes i s'han d'omplir amb el sí, perquè si s'omplen d'una altra manera, tururú. O sea, si sale de otra manera, Antonio Gallego, si no se vota la lista de Artur Mas,
tururú. Argumento de peso, ¿eh? Yo comprendo que en Cataluña deben de estar consternados con lo que les puede pasar a partir del 27, este tururú. En Cataluña los independentistas, pues hombre, los argumentos que ponen encima de la mesa no son precisamente racionales, ¿no? Llevan toda la campaña pues apelando a este tipo de fórmulas magistrales de comunicación, o apelando a los sentimientos, o tratando de tocar las vísceras de la gente con discursos emocionales, ¿no? Yo creo que la situación... En buena medida, ¿eh? Bueno, y hay que intentar explicarle a la gente que la cabeza también está para usarla, ¿no? Quiero decir, al final, como bien decías, pues el proyecto de Artur Mas de sacar a Cataluña de España y sacarlo también de la Unión Europea, eso tiene unas consecuencias económicas pues absolutamente preocupantes para la situación, para los catalanes. Hay que explicar cómo afectaría eso al bienestar, al desempleo, a las pensiones en Cataluña, al equilibrio económico-financiero de la propia Generalitat. O sea, hay que explicarles que todo esto nos lleva a la ruina, a una situación de ruina, y también, desde luego, hay que recordar que toda esa propuesta que hace Artur Mas es completamente ilegal, y yo no conozco a ningún demócrata que presuma de demócrata que diga que la ley se la pasa por el arco del triunfo. O sea, la ley está para respetarla, se debe cumplir. El artículo 1 y 2 de la Constitución lo dice claro. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español. Todos los españoles tenemos derecho, todos, a elegir cómo nos organizamos, y no solamente una parte. El derecho a decidir que se quieren atribuir unos implica robarle ese derecho al resto de españoles. Pero fíjese el grado de confusión al que está, porque todo es confuso en este momento, uno no se sale de la Unión Europea, todas las mentiras que va contando y la confusión que va generando, confusión hasta tal punto que se ha atrevido Artur Mas comparar, decir que Pablo Iglesias es como José María Aznar, y además es que el resto que no votan como ellos, lo que son es la ultraderecha. Pues bien, esta mañana, eso ha dicho ayer Artur Mas, esta mañana tenía puntual respuesta en esa entrevista de Herrera en COPE por parte de Pablo Iglesias, que saben ustedes lo que ha dicho de Mas, el nivel es estupendo, ¿eh? Lo que es Mas es un caradura, así es que así nos luce el pelo. Vamos a verles. A ver si pudiéramos oír primero a Artur Mas comparando a Pablo Iglesias con José María Aznar. Yo creo que sería interesante, y llamándole ultraderecha a todos los que no son lo que son ellos. Es que me parece que merece un comentario también por vuestra parte, y a ver si arreglamos los problemas de sonido. Si no li veiés la cara aquell dia... Si no le viera la cara y solo oyera la voz, podría ser el discurso de Aznar. Podría ser el discurso de la ultraderecha. El tono es el mismo. El argumento es el mismo. Yo recuerdo al Aznar que dijo: antes se romperá Cataluña que España. Cataluña que España. Bueno, a ver, se me está colando un montón de sonidos, todos menos el que tiene que salir. Esther, tú que eres de... A ver, me dicen ahora el de Pablo Iglesias, a ver que sí que va a estar. Vamos a ver si funciona. Dice que sin embargo yo me parezco a José María Aznar, que hay que tener cara dura si recordamos que fue Convergencia y Unió quien facilitó la investidura de Aznar en el año 1996 y que votan juntos muchísimas cosas. En realidad lo que él teme es que nosotros ganemos, porque si nosotros ganamos se le acaba el chollo, si nosotros ganamos ya no hay excusa. A ver, Esther, hija mía, ¿cómo lo llevas esto de pues estar en Cataluña? ¿Tú votas en Cataluña, por cierto, o dónde votas? No, estoy empadronada aquí. No puedo. Pues vamos a ver, ¿qué te parece todo esto? Este estado mental de cosas. Me duele profundamente todo lo que está pasando en mi tierra. Entre otras cosas porque hay gente a la que aprecio, quiero, etcétera, etcétera, que está en unas posiciones que yo no entiendo ni comparto, y además de forma muy arraigada, ¿no? Entonces, cuando intentas explicarles la cara B del disco, pues es complicado. Y ahora ya la convivencia... es difícil, en familia, o sea, hay una fractura social importante, que ya pase lo que pase el día 27, pase lo que pase el día 28, eso ya está y se queda para nosotros. O sea, gracias, señor Mas, por todo esto que nos ha dado. A ver, yo creo que tiene razón, y tiene toda la razón en este punto Pablo Iglesias. Es que Mas es un cara dura, es un jeta este hombre. Yo el otro día vi la entrevista, por ejemplo, que concedió a La Sexta. Es que con un par, el tío decía, todo el mundo lo entiende. Entonces, claro, como yo no lo entendía así, digo, soy yo la única idiota, esa es la táctica. Todo el mundo lo entiende. Cataluña está en la Unión Europea. ¿Nos tendrán que echar? Digo, no, Cataluña está en España.
que es un Estado miembro de la Unión Europea. Si Cataluña se va de España, deja de estar en un Estado miembro de la Unión Europea. Es así de sencillo. Bueno, pues todo el mundo lo entiende. Claro, entonces no nos van a echar. Nosotros nos quedamos ahí y nos tendrían que echar. No, es que no funciona así. Estas son las bolas y las trolas que va diciendo el señor Mas. Y luego, por otra parte, tiene toda la razón cuando le ha recordado, oiga, tendrá usted jeta llamarme a mí. Pero, usted hizo el pacto del Majestic, yo no. Pero, Edurne, cuidado, esto que está diciendo Esther, esto que está diciendo Esther, que es elemental, es del libro gordo de Petete. Pero la gente lo cuidado, compra. es que el Goodbye Spain, es que esos eslóganes que ha vendido muy bien el independentismo catalán, no es Goodbye Spain, es Goodbye Unión Europea, es bienvenido Antonio, tú vives en Cataluña. Bienvenido ¿Es así o no? Hay cantidad de gente. La verdad, y fíjense dónde nos lleva Artur Mas, pero nadie lo ha contado. Esther, es que tiene razón Esther. A lo de la ultraderecha y lo de Pablo Iglesias, lo que acabamos de oír. Bueno, lo que dice de la ultraderecha Artur Mas, hay que pensar también que él está, digamos, recogiendo una idea bastante popular y que repite más gente que Artur Mas, lamentablemente. Porque ¿en qué estaba pensando Artur Mas al decir eso? Estaba pensando en la eterna equiparación que se hace entre aquellos que defendemos la unidad de la nación, que nos sentimos patriotas, españoles y que consideramos enormemente importante la unidad de la nación, nos quiere mezclar siempre con el franquismo y la extrema derecha. Pero eso no solo lo hace Artur Mas, lo hace mucha más gente. Y un apunte, y sobre el derecho a decidir o eres un facha. Y Pablo Iglesias, y un apunte, tampoco hay que olvidar que Pablo Iglesias, que Podemos en Cataluña tiene un debate interno sobre esta cuestión, pero una parte de quienes votan a Podemos en Cataluña están porque pueda haber un referéndum de independencia. De hecho, la mayoría apoyan la posibilidad de que Cataluña pueda independizarse. O sea que Pablo Iglesias... Otra cosa es que tienen un debate ideológico, no cuentan mentiras. Electoral contra Pablo Iglesias porque necesita votos para Junts per Sí y para CUP, que es lo que le conviene. Pero Pablo Iglesias no está muy alejado de él. Bueno, Pablo Iglesias no está contando mentiras, está abriendo un debate... Esta mañana se ha definido como nosotros somos la centralidad. No lo digo yo, lo ha dicho Pablo Iglesias. Sí, en Herrera, ¿queréis escucharlo? A ver si lo podemos escuchar. No, la centralidad no son. Es que... Persona pragmática y moderada. Creo que mi pragmatismo y mi moderación para algunos es un radicalismo comunista y para otros es un reformismo excesivo. ¿Qué le voy a hacer? En la centralidad del tablero estamos. La centralidad del tablero. Yo cuando lo escuché hablar, esto es Podemos. Una puntualización. A ver, Yo cuando lo escuché hablar de que él era leninista amable, yo pensé en Lenin, en los 3 millones de muertos que provocó nada más llegar, y dije, va a ser que esto es el centro. O sea, de verdad, esta gente, vamos a ver, usted sea de lo que quiera, pero deje ya de mentir. Vamos a ver, en Cataluña, que lo estabais comentando, ha tenido una escisión. El grupo en el cual él estaba teniendo una escisión que se llama Unidos Sí, de Enric Martínez, que se han marchado por el coqueteo que tenían con el independentismo. Entonces, ¿usted de qué es? O sea, usted es el leninista amable, usted es el que va diciendo que hay que perseguir a los fachas de cacería porque deambulan por las tertulias de derechas. Usted es el que dice, además, que es que hay que conseguir que el miedo cambie de bando. Usted es el que dice que los medios de comunicación privados son todos corruptos y que hay que expropiarlos todos. Y luego usted me vende que usted es central. ¿Central de qué? ¿De un partido de fútbol o de qué? Esto es de cachondeo. Esto no es una broma, porque fíjense ustedes que el Tribunal Constitucional ha paralizado esa agencia tributaria de Cataluña y cuidado, por ejemplo, hoy el diario La Razón cuenta cómo el juez, no sé cómo lo sabe, va a ordenar detener a una decena de empresarios del 3% después del 27%. O sea que se han paralizado las detenciones a que puedan ir a votar, cosa que ya me parece el colmo del surrealismo. Pero Antonio, yo quería aclarar que el partido, digamos, hermano de Podemos en Cataluña está defendiendo que haya un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Defender eso es defender que nos saltemos la ley. Es abrir la puerta a que España se pueda partir en dos y eso tampoco es positivo. Quiero decir, nosotros lo que decimos es defender el artículo 1 y el artículo 2. Todos los españoles tenemos que decidir sobre lo que es España, no solamente unos cuantos. Y dos, y hay que decir sin complejos, en Cataluña hay gente de izquierdas, hay gente de derechas, de centro, medio pensionistas, que se sienten tan catalanes como españoles. Y que eso no implica ser un facha, un fascista. Aquellas personas que dicen eso, en fin, manifiestan, pues hombre, una cierta indigencia intelectual. Yo creo que se puede ser francés y de izquierda, alemán y de izquierdas, y se puede ser catalán de izquierdas y sentirse también español. De hecho, la gran mayoría de las encuestas dicen que la gran mayoría de los catalanes nos sentimos tan catalanes como españoles. Y vincular
el hecho de que uno quiera la unidad de España, porque además eso es positivo y porque uno considera pues, que eso está muy bien y ese es un sentimiento, hombre, vincularlo con el fascismo y con el franquismo, pues me parece un insulto a la inteligencia de cualquiera, ¿no? Por tanto, usted defiende España, por lo tanto, usted es del grupo Una Grande y Libre, eso es propio de indigentes intelectuales. Bueno, indigentes intelectuales me recuerda a aquel presidente del Gobierno de España que decía que ¿cómo era esto de España que... es una nación un discutida, un concepto discutible. No, pero que la tierra es del viento, pues ¿no? igual, la tierra es del viento. Pues y igual claro, tenía razón, España porque anda que no estamos discutiendo. Bueno, pues fíjense ustedes la última hazaña de su ministro de Asuntos Exteriores, el que fuera en su momento el señor Moratinos. No se le ha ocurrido otra cosa que acudir ayer al pueblo de San Roque, bienvenido José Ignacio Landaluce, diputado del PP, alcalde de Algeciras, gracias por estar aquí, a decir qué cosas, que hay que dialogar con Gibraltar, Gibraltar no es español, el Tratado de Utrecht entregó para siempre aquel territorio. Eso me ha parecido oír a mí. Vamos a escuchar primero lo que ha dicho el señor Moratinos y ahora vamos a ver la valoración que hace José Ignacio Landaluce, diputado del PP y alcalde de Algeciras. Estamos en un momento en que, si queremos, podemos crear una nueva dinámica de diálogo y cooperación. Para ello, lo único que hace falta es lo que estamos haciendo hoy, esta tarde, aquí en San Roque, que es hablar, debatir, intercambiar. No estaremos de acuerdo en muchos puntos, pero estamos de acuerdo en que así no podemos seguir. Así no podemos seguir, José Ignacio Landaluce. ¿Esta jugada qué es lo que hay detrás del señor Moratinos en el campo de Gibraltar precisamente ahora? ¿Le quitamos la careta? Sí, por favor. No. Ayer vinieron a pintar de rosa todos los dirigentes socialistas, y de bonito, y de bonomía, y de bonachón, con una sonrisa, para hablar de lo bueno que son los dirigentes socialistas en el diálogo y en la colaboración con Gibraltar. La realidad. El señor Moratinos le hizo un daño a España como nadie en los 300 años que llevamos del contencioso gibraltareño. Lo hizo cuando gobernó y fue ministro de Exteriores y lo ha vuelto a hacer ahora siendo exministro y viniendo justo en el momento en que España empieza a establecer cauces de diálogo con el Reino Unido, ha venido a malmeter, a entorpecer esa situación que se está provocando para hablar sobre el tema de Gibraltar. Es decir, cuando él gobernó fue el momento más glorioso para Gibraltar porque Gibraltar empezó a crecer, nosotros retrocedimos en nuestras posturas respecto al contencioso, nosotros digo España, no hablo el Partido Popular, y fue los momentos magníficos que sigue viviendo Gibraltar, tercera economía del mundo en renta per cápita, etcétera, etcétera, y todo a base de fastidiar a nuestros pescadores. Y los socialistas de pro no han dicho absolutamente nada. Y Moratinos anoche, que tenía una magnífica oportunidad para criticar a Picardo por qué no deja pescar a nuestros pescadores en nuestras aguas, en las aguas de la bahía, pues no lo hizo. No. Ayer tuvo una magnífica oportunidad de decirle a Picardo, Fabián, ¿por qué no acabas? Pero si no viven en Soto Grande todos estos. ¿Por qué no acabas con el contrabando? ¿Por qué no acabas con la competencia desleal? ¿Por qué no acabas? No, vino a decir, cuando gobierne el Partido Socialista en España, volveremos a ser iguales entre iguales, el Reino Unido, España y Gibraltar, y volveremos otra vez a las andadas. Es muy difícil de perdonar el trabajo que realizó en los 6 años de ministro de Exteriores. Hombre, hay que recordar. Y su movimiento de ayer. Ayer vino a apoyar. El ministro de Gibraltar, Fabián, tiene solo una crítica interna en algunos sectores en Gibraltar, que le dicen que es muy intransigente con España y que eso le perjudica en el comercio, porque las colas y tal y cual, para los que vienen a comprar, no para los trabajadores españoles, que para eso el gobierno de España ha invertido 7 millones de euros para facilitar el tránsito de nuestros trabajadores. Pero para los que vienen a comprar el whisky, la colonia, etcétera, etcétera, para esos, bueno, pues en Lenteces se tiene un control, como es lógico, para evitar el contrabando, etcétera. Bueno, pues nosotros lo que queremos es trabajar por nuestros trabajadores, por nuestros pescadores, luchar, defenderlos, pedirles, como he ido yo personalmente, a hablar con el señor Picardo, a decirle, mire usted no puede hacer lo que hace con nuestros trabajadores, pero ahora llegan las elecciones municipales, o las elecciones, perdón, al Parlamento gibraltareño.
Y esa contestación interna que está teniendo Fabián Picardo, él lo ha hecho muy bien. Ha dicho, mira, si gobierna de nuevo el Partido Socialista en España, Gibraltar volverá a estar bien, porque yo tengo el apoyo de Moratinos. ¿Moratinos lo hace en plan lobista, como he leído por allí? Bueno, tiene una magnífica empresa espectacular, ICP Consulting, que si alguien investiga un poco, investiga no, es muy fácil, se busca, sus actuaciones son actuaciones dirigidas por la cúpula del exministerio de Exteriores, cuando él era ministro, todos los que estaban con él son los que forman la cúpula de esa empresa. Un negocio, ahora están en un negocio privado, está, ¿no? En la intermediación, está en el plan lobista, porque se ve dónde está actuando, dónde está intermediando, y si coincidimos, escogemos las actuaciones que como ministro tuvo de Exteriores y en qué países España invirtió y ayudó, y vemos en qué países él está intermediando, coinciden muchos. Caramba, pues esto lo ha hecho ya además algún medio de comunicación, pero no veo yo que haya ninguna reclamación por parte del Partido Socialista ahora de que no se puede hacer lobby, ni negocios, ni puertas giratorias, ¿verdad? Que hay muchos programas de televisión que hablan de puertas giratorias y puertas giratorias. En el caso de Moratinos no sé si ha habido muchos programas y muchas noticias sobre esto que nos está revelando usted aquí, ¿eh? Nada, y en el tema de Gibraltar, la única voz discordante que se produjo a lo largo del gobierno de Zapatero, peor gobierno ha habido para España en la democracia, coincide Antonio seguro conmigo, la única voz discordante fue el congelar ese foro de tres iguales, el tripartito, cuando llegó al ministerio Trinidad Jiménez como ministra. Mientras tanto fue la permisividad por la permisividad, y lo que abogan, por lo que luchan ahora mismo, por lo que se ponen a trabajar es por volver al momento de entonces. Hombre, el destrozo que causó Moratinos tiene una imagen para la historia, y es que en 300 años, que se dice pronto en 3 siglos, nunca jamás había habido un ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España que hubiera pasado al Peñón de Gibraltar, como hizo él, y se hizo la foto con el que llaman ministro principal, porque ahí se inventan unos títulos y con en realidad... Claro, por eso, y con el inglés. ¿Y sabe una cosa? Una foto para la historia, ahí la tienen ustedes, julio de 2009. Nunca, digo, en 300 años, con gobiernos de Felipe González, de la UCD, Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, previo, estamos hablando, no ya la historia de la etapa de Franco, no, 300 años de historia de España, nunca jamás un ministro de Asuntos Exteriores se hizo una foto como la que están viendo ustedes. Se reían mucho, bueno, nosotros llorábamos en el campo de Gibraltar. Usted sabe que le pedí muchas veces al exministro de Exteriores que se preocupase por los problemas del campo de Gibraltar, que viniese al campo de Gibraltar, que se encargase de luchar por el campo de Gibraltar. ¿Y sabe cuántas veces vino? ¿Cuántas? Ninguna. Vaya por Dios. El campo de Gibraltar nunca le preocupó, le preocupaba al otro lado de la verja. Bueno, pues permítanme hacerles una recomendación. Con las sillas salvaescaleras de ThyssenKrupp en casa, con esas sillas, lo que van a hacer ustedes es que van a poder subir y bajar. Me gustaría que escucháramos también alguna de las cosas que dijo ayer el exministro Moratinos, el lobista o no lobista, el que tiene excargos de su ministerio, dice el señor Landaluce, ahora haciendo negocios privados en países donde han tenido contratos con España. Es que me parece gravísimo, ¿eh? Bueno, la empresa ICP Consulting, la sociedad, está formada por los excargos, muchos de los excargos, del ministro Moratinos cuando estaban al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, pues vamos a ver qué decía ayer. Ese Gibraltar español, pues va a ser que no. Miren lo que decía. ¿Superado un desencuentro histórico entre cubanos y norteamericanos? ¿No se ha superado un desencuentro nuclear entre iraníes y norteamericanos y occidente? Y nosotros, que somos socios, aliados, conciudadanos, somos incapaces ni siquiera de hablarnos, ni siquiera de darnos la mano. ¿Somos socios de Gibraltar? No, del Reino Unido. Del Reino Unido, ay, perdón. Vaya, es que me he equivocado. Pero él está ahí con Fabián Picardo. Que de Gibraltar no mucho. No, pero somos primos hermanos. Pero él está ahí con Fabián Picardo. Y les compramos no con el Reino Unido. Pero mi compañero me corregirá, ¿no, José Ignacio? Pero cuando gobernó el PSOE, si yo no recuerdo mal, hasta este mandato de Moratinos, las conversaciones eran siempre entre España y Gran Bretaña. Cuando entra el PSOE, introducen las conversaciones al mismo nivel
a Gibraltar, de tal manera que las negociaciones, no hay que ser muy listo, eran 2 contra 1, ¿no? Quiero decir, esa fue la gran aportación de Moratinos a las negociaciones, ¿no? Por lo tanto, Antonio, puso a Gibraltar al mismo nivel que España y Gran Bretaña en las negociaciones, cosa que es un error estratégico. Fue esas 3 banderas y 3 voces, pero peor aún, porque Gibraltar tenía capacidad de voz, voto y veto. Es alucinante. Una nación entre naciones. Pero José Ignacio, déjame que te haga una pregunta por el entramado ICP Consulting, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, lo digo porque cuando salió la famosa historia de lo de Guinea, cuando luego vimos la famosa historia de que se iba con Zapatero también y lo exhibían en Cuba, con las banderas detrás, por cierto, con lo cual la similitud con un acto absolutamente público era evidente y se estaba utilizando además esa carta justo en el momento en el que negociaba Cuba una relajación del mecanismo de bloqueo y demás, salió a colación un nombre de otra empresa, en la cual desde 2014 me parece que se llama Lindmed Trade. Él estaba, hablo de Moratinos, directamente como presidente de la compañía. Casualmente, esa empresa hoy había tenido una especie de subida de la facturación por las relaciones comerciales, por las labores que hacía de lo que se denomina habitualmente lobby, de muchísimo cuidado. Claro, todos lo vimos y dijimos, joder, complicado el tema, ¿no? Complicado de explicar, porque apareces en actos con la bandera, apareces con un expresidente, vas a actos que se confunden clarísimamente con apoyo político, etcétera, etcétera, y tienes detrás una empresa. Claro, ahora aparece este otro conglomerado, ICP Consulting. Esto que empieza a ser una especie de entramado, no lo sé. Es sorprendente. Vamos a ver, el Partido Popular quiere tender la mano y tener unas buenas relaciones, por supuesto, con nuestros socios y aliados los ingleses, pero también en el campo de Gibraltar queremos diálogo y colaboración. Lo que no queremos es entreguismo. Y tampoco queremos en el Partido Popular pensar que nos pueden engañar algunos intereses de algunos dirigentes socialistas porque se mueven como Pedro por su casa, entran en el palacio, en Convent Place, en donde está el palacio del ministro principal, pues liderando a ciertos empresarios que quieren invertir o tener relaciones en Gibraltar, vienen llevando la carta de presentación. ¿Y el resto del PSOE ha dicho algo, por cierto? Porque esto es cosa de Moratinos, no sabemos si tiene intereses de negocios o no. ¿Y el resto del PSOE? ¿El PSOE en Algeciras, por ejemplo? Bueno, fue una vergüenza lo del otro día. Hubo una magnífica persona que murió hace tiempo y que se le hizo un homenaje, que fue Seyoso Hassan. Cuando se fue al acto, todos los dirigentes socialistas del campo de Gibraltar, los de Algeciras, los de San Roque, ahora hablaremos de San Roque, si quiere, porque es donde reside la de Gibraltar en la península, ¿no? En San Roque es donde residen los antiguos habitantes de Gibraltar cuando fueron expulsados. Bueno, pues el alcalde de San Roque es el que ha pagado con dinero público supuestamente esta reunión junto con la Diputación, y eso sí, presentado por Picardo. Es decir, el exministro de Exteriores ha sido presentado por Fabián Picardo. Bien, pues todos estos dirigentes, todos, de verdad es tremendo. Tú les nombras a Moratinos o nombras a Fabián Picardo y salen todos en tromba, no a defender a los pescadores, que lo hemos dicho antes, o a criticar los bloques con pinchos donde se enganchan las redes de nuestros pescadores, o a aplaudir que por fin el gobierno ha conseguido eliminar las gasolineras flotantes con el riesgo que era. No, o cuando hay enfrentamientos entre la Guardia Civil del Mar y las patrulleras gibraltareñas a defender a la Guardia Civil del Mar. No, salen a defender al ministro principal de Gibraltar, al señor Picardo. Pues es tremendo. Más claro agua, José Ignacio Landaluce. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y seguimos muy pendientes a ver qué reacciones hay en el Partido Socialista sobre esta actuación del lobista Moratinos, del empresario Moratinos, que se dedica a intermediar y a hacer estas gestiones y estos llamamientos al diálogo entre socios, como dice él. Bueno, vamos a ver lo que da de sí esto, seguiremos muy pendientes y nos vamos a ir ahora mismo hasta Tordesillas, porque ahí está Cristina Bravo. Muy buenas tardes, Cristina. ¿Ha terminado ya todo? ¿Ha habido incidentes con ese Toro de la Vega? ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes. La festividad del Toro de la Vega ya ha finalizado. Aquí detrás de mí se concentraba todo el mundo para matar a rompesuelos. Una lanzada es la última final y la que gana el torneo, y con la festividad del Toro de la Vega acaba la fiesta del toro, pero no la polémica que sigue aquí al lado del río Duero entre partidarios y detractores. Mucha gente ha venido a protestar por esta fiesta, pero la gente de aquí de Tordesillas, que está a favor del Toro de la Vega, piden respeto
respeto a esta fiesta y respeto a esta cultura. También vemos mucho despliegue policial, han venido más de 300 efectivos a intentar velar por la seguridad de la festividad y también velar por la seguridad de los que están en contra de esta fiesta. Gracias, Cristina. Ahí lo tenéis, un despliegue de seguridad sin precedentes por esta celebración medieval. A mí, yo he dicho que no me gusta el Toro de la Vega, pero desde luego menos todavía, tampoco me gusta la violencia, las pedradas que se vivieron el año pasado. Hoy ha habido incidentes. Beatriz. Me hace gracia que apelen a, o sea, por supuesto, no al maltrato animal de ninguna de las maneras, pero cuando hacen referencia a que es una tradición, ¿no?, de la Edad Media, vale, pues si queréis una tradición de la Edad Media, hacerlo en las mismas condiciones que se hacía en la Edad Media. O sea, me refiero, ni seguridad, ni sanidad, ni una ambulancia ahí al lado. Échale valor, valiente. O sea, es que me parece una burrada, una animalada, pero animalada por los que se cargan al toro, no por el pobre animal acorralado, estresado, vilipendiado, y que haya todavía en el siglo XXI alguien que pueda disfrutar de esta aberración. Y es más, y con esto también, yo, ahora ¿dónde está Pedro Sánchez?, que llamaba Sálvame, haciendo aquella apelación. Y el alcalde socialista. Y ahora y el alcalde socialista. Acaba de decir Antonio Hernando, portavoz en el Congreso, que si gobierna, que esto será el último Toro de la Vega. Eso es lo que ha dicho, pero es verdad, Pedro Sánchez. Es que no es que gobierne o no gobierne, porque además, o bueno, si pretenden prohibir cualquier tipo de así a nivel. Vale, muy bien, pero es que a día de hoy ya tienes un alcalde que gobierna en ese pueblo. O sea, me refiero, pues mira, si no te parece bien a esa persona, deberías expulsarla del PSOE, porque es que el PSOE históricamente ya hizo un manifiesto allá por el siglo pasado contra los toros, contra el maltrato animal. O sea, es que un militante del Partido Socialista debería estar expulsado por este tipo de historias. Acaba de decir Antonio Hernando que descartan ningún tipo de sanciones contra el alcalde socialista de Tordesillas, que apoya, ampara y disfruta con esta festividad y esta celebración que se acaba de vivir esta mañana. El problema de esto es que se mezcla lo que acaba de mezclar, como no iba a ser de otra manera Beatriz Talegón, lo que acaba de mezclar el Toro de Vega con los toros, con la fiesta de los toros. Este es el problema. Yo, que soy taurina, muy aficionada a los toros, no me gusta, sin embargo, el Toro de Vega. No me gusta. Aquí ni hay arte, ni hay nada que tenga la fiesta de los toros. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que quienes se han movilizado en contra del Toro de Vega se mezclan, son los mismos que después están llamando asesinos a los toreros y a los aficionados a los toros en las puertas de las plazas de los toros. Este es el problema, es que este es el movimiento que está ahí. Y claro, ese movimiento es un movimiento pues realmente perfectamente intolerable. Yo no conozco esta fiesta. Por eso me preocupa. El jurado ha declarado nulo este torneo por, no sé exactamente por qué, dice por incumplimiento del reglamento. Desconozco, no sé si sabéis en qué se ha incumplido, porque se ha declarado nulo, Esther, pero la cuestión de fondo política sobre la actitud del Partido Socialista, sobre que este festejo siga celebrándose, ¿habría que prohibirlo? ¿No habría que prohibirlo? ¿Son los mismos que dice Edurne, que son los que luego montan todos estos líos? En mi opinión, y no quiero mezclarlo con otras cuestiones. Y ahora, yo estoy de acuerdo con lo que decía Beatriz. ¿Dónde está Pedro Sánchez? Porque él personalmente se implicó en esto, dijo que le parecía una salvajada, una brutalidad. Oye, yo no llego al extremo que dice Beatriz, que lo expulse. Hombre, que lo expulse no, pero que habrá un debate en su partido y que decida, ¿no? O que llame o que critique abiertamente esto ahora, teniendo un alcalde allí. Si os parece, vamos a esperar a ver qué dice Pedro Sánchez. Estamos muy pendientes. Nulo no lo pero sé. me gustaría dar la palabra a Manuel Pimentel. Lo siento, porque yo no lo sabía. ¿Ha hablado Pedro Sánchez? Te leo muy rápido si quieres. Dice, me comprometí públicamente ante un compañero de un grupo mediático, ha dicho en un medio, y ante la población española a actuar contra el Toro de la Vega. Dice, ningún otro representante político ha sido tan claro como yo. Y acto seguido añade, eso sí, el alcalde representa a los ciudadanos de Tordesillas, no al PSOE. Bueno, pues ha hablado, pero nada claro. Oye, perdonadme porque tenemos una llamada telefónica que está precisamente Manuel Pimentel, exministro de Trabajo, al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, señor Pimentel.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Hoy hemos conocido que la Fiscalía Anticorrupción ha remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que es el que investiga el caso de los ERE, un escrito en el que solicita imputar a 26 personas, entre ellas a usted, por el pago de 300.000 euros de la Junta de Andalucía a trabajadores de una empresa, que es la empresa Taller de Libros, en la que supuestamente estaba usted. ¿Usted confirma esta noticia? Sí, bueno, yo estoy muy sorprendido primero porque se haya procedido a una solicitud de imputación, porque realmente, y ahora le contaré, y no hay nada que ocultar. Taller de Libro, una empresa, era una imprenta, tuvo problemas y los trabajadores de esa empresa, personas honradas, y yo pongo el brazo por todas ellas, solicitaron, se enteraron que había una ayuda de la Junta de Andalucía, una ayuda que era legal, y decidieron solicitarla porque realmente les venía muy bien. Así lo hicieron, la Junta le concedió la ayuda y procedió al pago de la subvención a los trabajadores, que no a la empresa ni a la dirección. Eso es todo, y por tanto, si era una ayuda legal y legalmente lo ha solicitado a los trabajadores, ahí no hay materia de imputación ninguna en principio, ¿no? Y por eso estamos confiados, tanto los trabajadores como yo, en que realmente no va a prosperar. Pero ¿y cuál era su papel en esa empresa y por qué cree usted que le imputan también a usted? Si usted no estaba en ese ERE, son los 26 trabajadores, que ha quedado clarísimo, y por lo tanto, ¿cuál era su papel ahí? Bueno, mi papel, yo presidía el Consejo de Administración y eran trabajadores de la empresa los que solicitan la ayuda, pues por ahí va. Yo supongo que aquí además lo mezclan con Graficromo, con otra empresa, que nosotros no tenemos nada que ver, yo no tengo nada que ver ahí, y realmente pues no lo comprendemos muy bien dónde puede estar en este caso la naturaleza de delito ni de empresa ni de trabajadores, ¿no? Ajá, ¿y esa imputación le ha llegado a usted? No, a mí todavía no me ha llegado, me entero en prensa y estoy dando la cara porque tengo mucho interés, lógicamente, que se conozca pues nuestra visión, ¿no? Que dista muchísimo de esa realidad y repito, estamos muy sorprendidos, ¿no? Y no solamente yo, he tenido ocasión de hablar con algunos de los trabajadores y están muy sorprendidos, ¿no? Ellos dicen, oye, entonces, si una ayuda es legal y legalmente solicitamos una ayuda y se nos concede, a partir de ahí, ¿por qué tenemos nosotros ni nadie que responder? Están en los periódicos posibles imputaciones. En fin, es muy sorprendente todo. Usted realmente me sorprende además que se haya enterado por la prensa, pero ¿cree que puede tener algo que ver con el cambio de juez, de titular en el juzgado, la nueva titular del juzgado, o no lo atribuye? ¿A qué lo puede atribuir? No tengo ni la menor idea, no, esos vericuetos procesales me pierdo. En todo caso, lo que sí es raro, que llevando ya tanto tiempo, un tema muy menor, muy colateral, por lo menos el de Taller de Libros, donde yo estoy, que realmente es raro que salga ahora, ¿no? Muy extraño, ¿no? Pero en fin, no tengo ni idea si es simple casualidad o no lo sé. Pero en todo caso, y en lo que a mí me afecta, sí tengo mucho interés en reiterar que tanto el conjunto de trabajadores como la dirección de la empresa y yo, en este caso, somos absolutamente inocentes y se obró los trabajadores, en este caso, dentro de la ley y sin nada que ocultar. O sea que sí que estamos hablando, porque en los ERE ha habido muchos casos que hemos conocido, que se despide a trabajadores o que se dice que se coge el dinero para despedirlos, pero luego ni ha habido EREs, ni han cobrado los trabajadores. En este caso sí que hubo esos 26 despidos y sí que el dinero llegó a quien tenía que llegar, que es a los trabajadores. En este caso, el dinero solicitaron los trabajadores y le llegó a los trabajadores. Por tanto, ahí dentro de la ley. Además, en este caso no ha habido ni comisiones, ni intermediarios, ni nada oscuro. Sencillamente una petición de los trabajadores a través de su comité de empresa, como es normal, y una concesión de la Junta. Punto. Pues más claro agua, señor Pimentel, muchísimas gracias y veremos en qué queda de sí este asunto, porque a mí sí que tengo que decir, gracias Manolo Pimentel, sí que tengo que decir que me sorprende enormemente. Los trabajadores piden un ERE directamente, no hay comisiones, no hay intermediarios, y resulta que imputan al exministro de Trabajo del PP. Sobre todo que hay otras... sin que el ministro, el exministro lo supiera, ¿no? Se ha enterado por la prensa de que está en este lío y dices, hombre, pues lo que está pasando en este país con la justicia y con, en fin, yo creo que es... Pero la Fiscalía Anticorrupción depende del fiscal general, en este caso la fiscal general del Estado. Esto es un poco extraño. Pero es que esto de que depende, aquí hay mucha más independencia de la que nos pensamos. Esto no es una instrucción del fiscal general del Estado que indirectamente hace que vamos a por el señor Pimentel, porque, en fin, yo creo que además el señor Pimentel tiene una muy buena relación, pues absolutamente con todo el mundo. Hace muchos años que se dedica a su actividad profesional, por cierto, lo hace
hace con éxito, lo hace muy bien, y realmente que esté en esta cosa, por fin, yo no, es que tampoco no he encontrado ni un solo argumento que te invite a pensar que hay sospecha de nada, ¿no? Independencia hay, y hay fiscales que actúan con independencia judicial hay, y hay jueces que actúan con mucha independencia, es para quitarse el sombrero en medio de la estructura que está montada, porque por desgracia vosotros habéis cometido dos enormes errores. Uno, no delimitar el control que había ya implantado por anteriores gobiernos, tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía, que lo que tendríais que haber hecho es lo que llevabais en el programa, que es haber entregado eso a los cuerpos profesionales, de forma que se acabase la intromisión política. Y el segundo gran error es que al no hacerlo, deriváis en un segundo, y es que os encontráis con toda la herencia de los que sí utilizaron de una forma más clara que vosotros esas instituciones para colar prácticas políticas. Entonces yo no sé lo que ha ocurrido aquí, pero tú puedes citar a un exministro como testigo, no tienes por qué citarlo como imputado. A mí me parece Entonces no sé qué es lo que está pasando, pero... de los últimos tiempos, pero por si ustedes no han escuchado bien, les voy a decir una cosa, el 62% de las personas no oye bien y Sonovida pone a su alcance el nuevo Sonovida K+, que es el más pequeño, potente y ligero. Bueno, quiero pediros un comentario sobre esa declaración que ha hecho Hungría, ha declarado el estado de emergencia ante la ola migratoria. Saben ustedes que desde anoche ya la nueva ley está en vigor en Hungría. Todos aquellos inmigrantes refugiados que crucen las fronteras húngaras van a ir a la cárcel. Esto es terrible. El Tratado de Schengen ha saltado por los aires. Varios países, Alemania, Austria, han levantado las fronteras. Beatriz, una valoración sobre esto que estamos viviendo. Y, por cierto, la Unión Europea ayer, sin conseguir el acuerdo de las cuotas, Angela Merkel ha amenazado con reducir los presupuestos a los países que se niegan a acoger refugiados. Que lo hagan. Lo que creo que está mostrando ahora mismo Hungría es una brutalidad tremenda con estos seres humanos. Lo vimos el otro día en unas imágenes donde les lanzaban comida como si estuvieran en el zoo. Terrible. O sea, brutal. Que encima ahora les vaya a caer pena de prisión a gente que simplemente quiere sobrevivir es inhumano. Y lo de las cuotas ya lo hemos comentado otras veces. Me parece que deberían ser proporcionales a lo que invierte cada Estado en armamento en las guerras. Antonio. Sí, también muy telegráfico. La solución es más Europa, es coordinación. No puede ser que cada país tenga una solución, tenga un método para arreglar este problema. Tienen que todos los países. Aquí es donde se tiene que mostrar que Europa es un ente político coordinado, con un presupuesto, con una política común. Y a mí que Hungría me haga una cosa, Alemania me haga otra, que España estemos esperando, en fin, esto no me parece serio. No, yo... bueno, yo iba a añadir, Carlos, os pido mucha brevedad. Es imprescindible un acuerdo sobre el reparto de cuotas y además se tiene que cumplir y los que no cumplen tienen que tener sanciones, es evidente, y si no, esto es una muestra más de ineficacia de la Unión Europea. Lo malo es que hasta el 8 de octubre no se vuelven a reunir y no se vuelven a reunir los primeros ministros. Se están reuniendo o sea, perdón, los ministros de Interior, no los responsables, los primeros ministros, presidentes de gobiernos, etcétera. Sobre todo que veo una falta de dimensión de a lo que nos estamos en estos momentos viendo abocados. Vamos a ver, no puedes cerrar la puerta a gente que está saliendo de allí por un problema político de persecución de genocidio, pero tienes que abordar el problema allí, no basta con lo de aquí. Bueno, pues hoy han comenzado una noticia, los primeros vuelos comerciales en el aeropuerto de Castellón y la Diputación Provincial ha tenido un papel esencial para agilizar esta puesta en marcha. Me gustaría que habláramos con Javier Moliner, que es el presidente de la Diputación de Castellón. No sé si está al otro lado del teléfono, pero en definitiva la noticia es que eso del aeropuerto sin aviones se ha acabado ya, 4 años y medio después. Ha aterrizado esa primera nave que hacia las 10:25 de esta mañana y es un vuelo de Ryanair y tienen, fíjense ustedes, tiene previsto que 61.000 pasajeros puedan volar y pasar por el aeropuerto de Castellón 4 años y medio después. Creo que mañana podremos hablar con él, porque me parece que teníamos la llamada y se nos ha ido esta llamada. En fin, es un momento muy esperado. Han volado ya los primeros pasajeros, que yo creo, Antonio, que es una buena noticia, ¿no? Sí, hombre, yo soy de la idea, yo no sé si alguien se me molesta, pero en fin, yo digo las cosas siempre como las pienso. En un país pues no puede haber tantísimos aeropuertos, tantísimas estaciones de AVE. Yo creo que tenemos que optimizar las infraestructuras y yo creo que, bueno, es buena noticia. Javier Moliner, perdóname. Pues Javier, gracias por estar aquí, presidente de la Diputación de Castellón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, por fin ha llegado este momento. ¿Cómo ha ayudado la Diputación a desatascar estas negociaciones y poder iniciar estos vuelos ya?
Bueno, pues llevamos un tiempo trabajando con seriedad, con discreción también, pero posicionando un destino turístico que al final es evidente que era el único destino de costa que tenía una carencia de llegada de turismo internacional, debido a que nuestros grandes centros hoteleros están ubicados a más de hora y media en transporte de carretera de la instalación aeroportuaria más próxima. Eso hacía que un aeropuerto de pequeñas dimensiones podía tener su viabilidad y que abría la puerta a que muchos turistas que no podían optar por el destino de nuestra costa puedan hacerlo a partir de hoy. Y eso permitió pues abrir líneas de trabajo con empresas solventes, con empresas serias, con aerolíneas, y que hoy afortunadamente pues hemos visto la primera buena noticia con la llegada de los primeros vuelos regulares que se consolidan y que permitirán pues a finales del primer ejercicio haber traído a 60.000 turistas a Castellón. 60.000 turistas y con previsiones de ampliar, ¿no? Sí, yo creo que tenemos una capacidad de crecimiento. Si se fijan, provincias limítrofes a las nuestras, casi todas las provincias del arco mediterráneo se mueven en horquillas de un 30% de turismo extranjero respecto de la totalidad de los turistas que reciben. Castellón estaba en un 14%, y estaba en un 14% fundamentalmente de procedencia francesa, que son gente que acude en vehículos, porque evidentemente a un turista después de volar hora y media no le puedes meter hora y media más de transporte público, o acaba eligiendo otro destino más competitivo que se encuentre más cerca y le ofrezca características similares. Por tanto, tenemos todas las posibilidades de crecimiento. Creo que tenemos una opción de crecer. Tenemos un destino turístico que ya este año ha movido casi 7 millones de pernoctaciones sin contar con el aeropuerto, y que sin duda el aeropuerto va a ayudar a desestacionalizar y a contribuir a una de las grandes industrias que está dando alegrías a todo el país, a toda España. Bueno, pues Javier Moliner, muchísimas gracias y enhorabuena. Esperemos que salgan todos beneficiados, y el turismo y España entera. Oye, que nos tenemos que ir, que nos hemos quedado sin tiempo. A todos gracias por estar aquí, Antonio. Ahora se quedan con María Pelayo y Marian Viñas, porque empieza Al Día. Hasta mañana.